¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos una vez más de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y estamos felices, contentos y en bendición por compartir la palabra de Dios con usted o con ustedes y deseando de que pues tengan bendición en su vida diaria, que la palabra de Dios les sirva para saber cómo agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando agradamos a Dios pues podemos tener bendición. Eso es lo que realmente necesitamos en nuestra vida diaria, en todas las cosas, la bendición de Dios. Por eso cuando Él dio la ley a Moisés le dijo, si este pueblo escucha mi voz, todas estas bendiciones los van a seguir, van a ser benditos en la ciudad, en el campo, en su canasta de amasar, en sus animales, en sus labores diarias, en todo, dice, en la ciudad y en cualquier parte, dice, si ellos obedecen mi voz, la bendición los va a alcanzar, dice, y eso es todo lo que necesitamos, la bendición de Dios, porque de qué sirve esforzarnos tanto diariamente y no tener bendición. Entonces es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque entre mejor conozcamos la palabra de Dios, más posibilidades tenemos de tener la bendición de Dios, porque más posibilidades tenemos de saber cómo agradarle. En esta ocasión quisiéramos seguir hablando de lo que ya hemos hablado por mucho tiempo, del arrebatamiento, porque el Señor Jesucristo mismo dice, la palabra de Dios va a descender del cielo, con voz de mando, con trompeta de Dios, dice, los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que hayamos quedado seremos transformados, dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Ese ha sido el plan de Dios, de que pues venir a redimirnos. Hace 2000 años que Él vino a pagar el precio. Él ya tenía su plan y ha tenido paciencia por 2000 años ya. Así que ese tiempo creemos, de acuerdo a la palabra de Dios y las señales que vemos, que ese tiempo se ha llegado y es bueno que nos preparemos para que no seamos como aquellas vírgenes insensatas, insensibles, imprudentes, que no se prepararon de la forma adecuada y se quedaron. Después de ese momento del arrebatamiento, el mundo va a cambiar totalmente, que de por sí ya podemos ver muchas cosas, cambios que a la gente pues obviamente no le gustan, muerte por todas partes, no solamente en cuanto a esta pandemia, sino de muchas formas, catástrofes naturales, mucha violencia también. Todo lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 24 de Mateo y en muchos otros lugares es lo que está aconteciendo, porque no es que el Señor lo desee jamás eso, todo lo malo, sino que Él sabe con anticipación y nos ha dejado saber por muchos siglos. En esta ocasión vamos a leer y vamos a estudiar un poco sobre la situación de los seres humanos en cuanto a su estado espiritual o moral, que si no tenemos a Dios, si no perseveramos en Él, pues esto es lo que nos acontece. Y voy a leer en el libro del Evangelio de San Lucas unos versos que, hablando el Señor Jesucristo, nos dejó saber cómo una de las situaciones o características del ser humano en estos últimos días. En el capítulo 21 y en el verso 25 dice así, el Señor hablando, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Una vez más dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, todo lo que es el espacio, todos los cuerpos celestes que conocemos nosotros, y en la tierra dice, va a haber angustia de las gentes, confusión a causa del bramido del mar, o sea, en otras palabras, catástrofes naturales. Y dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque hasta las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aquí el Señor está dando una de las características o señales de los últimos días, y dice de que los cuerpos celestes, el sol, va a haber señales en el sol, las estrellas y la luna. Así como ya hemos visto que ya en los últimos 5 años ha habido algunas lunas, lo que llaman lunas rojas, que para muchos las usan como señales y que están en la Biblia también. Y luego dice que también por el bramido del mar y de las olas muchos hombres van a desfallecer, por el temor, dice, va a haber angustia en la tierra y temor, por las catástrofes naturales, dice, al punto de que las potencias de los cielos van a ser conmovidas.
Y todo esto lo que trae es ansiedad, lo que pone en el corazón de la gente es miedo, temor, de la expectación. Dice, ¿qué va a venir después? ¿Qué irá a pasar la próxima semana, el próximo mes? Aparte de todas las demás catástrofes que ya, y como seres humanos, como ya mencioné, hay mucha violencia últimamente, está creciendo ese espíritu de violencia. Y todo esto lo que realmente pone en el corazón de las personas, aunque no salgan, aún en aquellas personas que no salen afectadas por esto, porque a algunos les puede caer una catástrofe natural por el lugar donde viven, inundaciones o terremotos, o tsunamis o maremotos, lo que llaman maremotos, pero de alguna o de otra forma no a todo el mundo pues le cae una de estas catástrofes al mismo tiempo. Pero una cosa sí es que a todo el mundo está siendo afectado, aparte de esta pandemia, es por un espíritu de miedo, de temor, de ansiedad, como dice el Señor Jesús aquí, de angustia, una angustia muy grande que está sobre la gente, porque ya de alguna forma, aunque no sepamos la palabra de Dios, aunque mucha gente no esté enterada de lo que es la palabra de Dios, por X motivo, tiene ese temor, tiene ese miedo, y no es bueno vivir así. Dios no quiere que vivamos así. Aún en medio de todo esto hay esperanza, hay paz. Por eso, una de las cosas que el Señor les dijo a los apóstoles cuando anduvo hace 2000 años aquí, les dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy, y no como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ahora, decir que el Señor diga eso, pues el Señor sabemos que no tenía miedo, por eso fue hasta la cruz, ¿verdad? Y no que no haya sentido nada, pero Él tenía cómo vencer el miedo, porque en Él no había pecado, no había maldad, el diablo no tenía nada en Él. No podía ponerle un espíritu de temor al Señor Jesucristo, el diablo, porque Él no tenía ningún pecado, ¿no? Legalmente el diablo no podía poner ni una mano ni un dedo en el Señor Jesucristo. Pero Él dice, no tengan miedo, no tengan temor, dice, confíen en mí, dice, porque yo les voy a dar la paz que sobrepasa, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses. El apóstol San Pablo le escribió a estos filipenses y les dijo, por nada estén afanados, por nada estén ansiosos, angustiados, preocupados, por nada tengan miedo, dice, sino que traigan todas sus peticiones, sus ruegos, sus necesidades, dice, delante de Dios con oración, con acción de gracias, dice, y luego después que hayan hecho eso, dice, déjenlo en las manos de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar sus corazones y su mente. Esto es muy importantísimo. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En otros lugares, en unas versiones dice, todo conocimiento. La paz de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, poner todo en las manos de Dios, cualquiera que sea nuestra ansiedad. El apóstol San Pedro escribió también y dijo que echemos toda nuestra ansiedad en Cristo, porque Él cuida de nosotros. Así que no hay necesidad de que vivamos con temores o ansiedades, con angustias, aún en medio de todo esto, porque podemos experimentar la paz de Dios y todo lo demás. Voy entonces a leer cómo un espíritu de miedo, de temor que se está apoderando de este mundo está creciendo, y cómo puede llevarnos a hacer cosas muy graves. Y entonces no es fácil de dominarlo a menos que nosotros nos sometamos al Espíritu de Dios, al Espíritu de paz, de amor que Dios nos ofrece. Vea, hablando de Pedro allí, en el siguiente capítulo 22 y verso 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Pedro le dice al Señor, dispuesto estoy a ir con no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, y me niegues que me conoces. Entonces aquí está la situación que se presentó en cuanto a Pedro, que es muy conocida. Dice que negó al Señor Jesucristo 3 veces. Y le dice, lo primero que el Señor le dice, Simón, Simón, porque si era su verdadero nombre de Pedro. Le dice, el diablo te ha pedido, dice, te ha solicitado para zarandearte como al trigo, para venir a tentarte, dice.
pero yo he orado, yo he intercedido, he rogado, dice, por ti para que tu fe no te vaya a fallar. Y una vez que tú te recuperes, ven y confirma a los demás, para que también sean consolados. Y él le contesta, Pedro le contesta, vea cómo le contesta, dice, Señor, dice, si yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti, no solo a la cárcel, así que no te preocupes. Y el Señor es cuando le dice, eso es lo que tú crees. Decirlo es fácil, expresarlo es fácil, vivirlo es otra cosa. Vea que en cuestión de los entretenimientos que hay en este mundo, una de las cosas que en algunos países como España y México es muy, muy famoso es lo de torear toros. Y no es lo mismo estar en el ruedo donde el toreador está enfrente del toro con una capa y una espada, que estar allá sentado. Incluso pueden haber unos 4, 5, 10 metros solamente de diferencia, pero allá arriba hay protección y para que llegue hasta allá el animal está difícil. No es lo mismo estar viendo desde la tribuna que tener el toro ahí enfrente. Así Pedro también le dice, Señor, si yo voy contigo hasta la muerte, no solo la cárcel. Y el Señor, como sabe todas las cosas y sabe cómo somos, dice, eso es lo que tú crees, pero no va a cantar el gallo 3 veces con el gallo hasta que tú primero me hayas negado 3 veces. ¿Y por qué fue que lo negó? Bueno, ahí dice la palabra de Dios, que 3 veces le preguntaron, no, tú, y le dijeron, tú andabas con él también, pero nosotros te reconocemos. Y él negó las 3 veces porque tenía miedo. Dice aquí bien claramente, dice el Señor le aclara a Pedro y le dice, Satanás te ha solicitado para tentarte. ¿Y cómo es que lo tentó? Cuando le usó estas personas para decirle, tú andabas con él, tú andabas con Cristo. Y lo negó porque es un espíritu de miedo y de temor el que lo controló y no pudo evitarlo. En otras palabras, uno como ser humano puede ya tener miedos de ciertas cosas, pánico. Hay gente que le tiene pánico a las arañas, gente que le tiene pánico a los gusanos, hay gente que le tiene pánico, miedo a las culebras, a los reptiles, hay gente que le tiene miedo a las alturas, aun cuando están seguros. Hay gente que le tiene miedo al agua, gente que le tiene miedo, hay infinidad de fobias, de miedos que podemos experimentar los seres humanos. Y aparte de eso, el diablo puede traer un espíritu de miedo y de temor a nosotros para magnificar, agrandar ese temor y controlarnos. Vea que a través del miedo se puede controlar a la gente. Desde el principio así ha sido. Entonces, aquí tenemos a Pedro también. Dice la palabra de Dios que entonces ya cuando Pedro, pues el Señor resucita, al primero que busca es él para decirle, pues todo está bien, no te preocupes, me negaste, pero ya todo eso pasó. Y claro, pues Pedro reconoció. Después, fíjese, después en el libro de Gálatas dice de que ya después, un tiempo después de que el Señor Jesucristo resucita, el apóstol San Pablo, escribiendo el libro de los Gálatas, habla de la conducta del apóstol San Pedro también. Y dice el apóstol San Pablo que tuvo que reprender duramente al apóstol San Pedro delante de muchas personas, porque su conducta era de condenar, porque dice que cuando andaba con los gentiles se portaba de una forma y cuando andaba con los judíos de la circuncisión se portaba de otra forma, andaba de 2 caras. Y dice que fue por miedo a los de la circuncisión o a los judíos de su tiempo, que todavía no creían en Jesús y que, pues claro, muchos de ellos condenaron al Señor Jesús. Dice que Pedro se conducía así, siendo de 2 caras, porque tenía miedo. Y el apóstol San Pablo tuvo que enderezarlo, tuvo que exhortarlo duramente, decirlo, no te portes de una forma cuando andas con estos. Eso es muy común entre los seres humanos, que muchas veces somos de 2 caras cuando tenemos miedo de ser de una sola forma. Porque el espíritu de temor no cualquiera lo vence a menos que nos sometamos a Dios, al espíritu de paz de Dios. Entonces no es una cosa fácil, vea. Y dependiendo de la situación, puede que haya momentos en nuestra vida donde sea más difícil. Vea, podemos hablar del caso un caso muy conocido también de lo que es de lo que sucedió con el rey David. Así rápidamente, dice la palabra de Dios
que cuando el rey David fue ungido como rey de Israel, era un muchacho de unos de 15 a 17 años. Dice que era un pastor de ovejas. El profeta Samuel fue y lo buscó y lo ungió como rey, pero no fue al palacio, no fue a reinar inmediatamente. Tuvo que pasar por un proceso, como ya hemos dicho, de amoldamiento, de refinamiento, así como el profeta Elías y como muchos más, para que Dios pudiera utilizarlo y para que él pudiera hacer la voluntad de Dios como se debe de ser, porque pues por más que querramos podemos traer arrogancia, altivez en nuestras vidas, y Dios no quiere eso, porque no vamos a poder hacer su voluntad. Y lo mismo tuvo que hacer con el rey David. Entonces van y lo ungen como rey, derraman el aceite sobre su cabeza, símbolo del Espíritu Santo, dando a entender de que Dios lo había escogido como rey y que el Espíritu Santo de Dios iba a venir sobre él para que pudiera hacer la voluntad de Dios. Después dice que se presenta esta situación cuando el ejército de Israel, comandado por el rey Saúl, fueron a pelear contra los filisteos. Y en esta ocasión los filisteos traían un gigante que se llamaba Goliat, que todo el mundo pues ha oído hablar de él. Pero hay cosas importantísimas en la palabra de Dios que entre más estudiamos, pues más encontramos. Y según nos revela el Espíritu de Dios. Dice que en esta ocasión los filisteos retaron al rey Saúl y a todo el ejército. Pero en esta ocasión iba a ser diferente, porque los filisteos dijeron: aquí traemos este guerrero de parte nuestra que es filisteo, se llama Goliat, un gigante de aproximadamente unos 4 metros de alto, según las medidas que da la palabra de Dios. Retaba, y dice que por 40 días estaba retando al ejército del rey Saúl, al ejército de Israel, y les decía: ¿para qué peleamos? Dice: ¿para qué? No es necesario que derramemos más sangre de la que no hay necesidad. Dice: solamente ustedes busquen a uno que pelee contra mí, y si me gana, dice, pues nosotros les vamos a servir a ustedes, pero si yo lo venzo, entonces ustedes nos sirven a nosotros. Y voy a leer aquí para ver más exactamente lo que dice. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 y en el verso 8, dice así: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: oh, yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Bueno, hasta este momento lo que estoy leyendo aquí, lo que está diciendo Goliat. Dice: no es necesidad de que todos entremos en la batalla, solamente busquen un hombre que sea capaz de pelear conmigo. Pero que quede esto bien claro, vea lo que dice el filisteo, gigante. Dice: si yo lo venzo, dice, ustedes van a ser nuestros esclavos. Pero si él logra vencerme, dice, entonces nosotros les servimos a ustedes. O sea que aquí el que gane la batalla, el que gane la guerra, es el que tiene el poder de dominar al otro. Pero vea que hasta este momento dice que por 40 días, ya llevaba 40 días Goliat retando al ejército de Israel. Y simple y sencillamente no tenían a nadie que le hiciera frente, porque lo último que dice, que oyendo esto, el rey Saúl y todo Israel y todos los soldados, dice que se llenaron de temor. En unas versiones de una Biblia más actualizada, dice que estaban llenos de terror y temblando. Cuando filisteo todos los días iba y los retaba, más se llenaban de terror y de miedo. Porque aquí el problema, fíjese. Entonces es bueno que entendamos esto aquí, porque esto es muy importantísimo, porque esto puede cambiar nuestras vidas para siempre. Escuche, el rey Saúl y todos su ejército eran hombres de guerra.
Ellos sabían bien lo que tomaba, el valor que tomaba y las armas para andar en una guerra. Ellos no eran niños allí que de un día para otro los agarraron y se los llevaron a ver qué podían hacer. Ellos tenían toda la experiencia que tenían que tener, que necesitaban para ser hombres de guerra. Conocían de armas, conocían de estrategias, conocían el terreno, conocían los enemigos, conocían todo lo que tenían que conocer. Tenían conocimiento suficiente para hacerle frente al enemigo. Pero aquí el problema no era eso, no era el conocimiento de todo esto que tenían. El problema es que, y vea cómo le dice Goliat, si ustedes me vencen, si el que me mandan a mí me vence, nosotros somos sus esclavos. Entonces tenemos que entender claramente de que ellos, por todas esas cosas que les presentaba Goliat, cómo los amenazaba, cómo los intimidaba, realmente estaban vencidos el pueblo de Israel. Él les decía, busquen uno para que pelee conmigo y si me vence, no había necesidad de eso. Él los estaba venciendo y los estaba cada día poniendo más en bajo, los estaba controlando más a través del miedo. El miedo es un espíritu muy difícil de vencer a menos que uno tenga el poder de Dios o el Espíritu Santo de Dios en uno. Y no es como normalmente los seres humanos nos han enseñado, especialmente Hollywood, últimamente en este siglo, en el último siglo, con todas sus películas de hombres valientes, porque aquí no se requiere de... la Biblia no dice que hay que ser valiente. En una ocasión el Señor Jesucristo dice, el reino desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y como la palabra ser valiente es muy popular en el último siglo, en nuestro tiempo, por todas las películas de Hollywood y todo el cine, todo eso, entonces eso el ser humano tiene una mentalidad que piensa que a través de ser valiente va a vencer todo el tiempo, y no. El Señor Jesucristo dijo, solo el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista, y solamente los violentos lo arrebatan. Y normalmente la gente cristiana dice, y solamente los valientes, porque pues tiene esa mentalidad, pero no, Jesús no dijo los valientes, dijo los violentos. Y no violentos como normalmente pensamos, ir a pelearse con armas ahí. Así no se vence un espíritu que no vemos, que ni siquiera podemos tocar ni hacerle ningún daño con ninguna cosa de este mundo. Eso era lo que traía Goliat. Un espíritu de miedo, de temor. No era tanto que era un gigante, porque siendo un gigante y teniendo un cuerpo mucho más grande, pues realmente era más difícil de fallar un golpe. Mucha gente, muchos que quieren contradecir la palabra de Dios, dicen que la razón por la que el rey David le ganó a este gigante es que porque como estaba deforme, un hombre muy grande, y realmente no era normal eso en un ser humano, dice que pues lo más seguro es que tenía diabetes, que estaba ciego y que tenía artritis y no podía correr, no podía moverse, y por eso le ganó el rey David. Pero todo eso no lo dice la Biblia. Dice que él a través del puro miedo estaba venciendo al ejército de Israel. Y el ejército de Israel, vean, eran hombres de guerra, pero un problema tenían muy serio, que le acontece incluso a mucha gente cristiana hoy en día. Es que no oraban a pesar, porque esta gente era de Israel. El rey Saúl incluso fue hasta tocado por el Espíritu de Dios en una ocasión cuando profetizó también. O sea que tenían conocimiento de Dios de Israel, pero no tenían una relación íntima, cerca, no oraban. Tenían las armas, tenían el conocimiento, pero no tenían unción. Y escuche, llega un punto donde todo el conocimiento que podemos tener de la palabra de Dios y de todo lo que sea, secular o lo que sea, no sirve de nada, es inútil contra un espíritu de miedo. Eso era lo que estaba controlando a estos israelitas, el espíritu de miedo que traía este filisteo. Pero vea, entonces aparece el rey David, dice que va a buscar a sus hermanos, su papá lo manda con comida para sus hermanos, y siendo un muchacho todavía medio curioso por allí, pues se va preguntando. Dice, ¿qué es lo que está pasando? Y alguien le dice, lo que pasa es que este gigante nos está retando ya por 40 días. Y pues no hay quien le haga frente.
El rey David incluso ha ofrecido que si alguien va y lo vence, le da una hija como mujer y hasta lo va a exonerar de impuestos. Y el rey David dice, pues vio una oportunidad. Y aquí, por eso escuche, el rey David no era un hombre de guerra, era un pastor de ovejas. No tenía ningún conocimiento de guerras ni de armas. Siendo un pastor de ovejas tenía que ser un muchacho dócil, paciente con las ovejas. Hay que ser un animalito muy indefenso y muy delicadito. Pues hay que tratarlo con mucha paciencia, con mucha delicadeza, con mucho afecto. Él no sabía absolutamente nada de guerra. Entonces, pero ya había sido ungido como rey de Israel. Ya el Espíritu de Dios venía sobre él. Ya lo podía usar. Y va, y entonces anda de curioso y pregunta. Y le dicen esto que acabo de decir, que el rey lo iba a exonerar de impuestos y le iba a dar una hija como esposa. Pero él más que nada quería pelear porque pues él dijo, ¿y quién es este filisteo, este incircunciso para que esté provocando al rey de Israel, al Dios de Israel? Entonces le dan un traje para pelear. Lo visten como un guerrero. Se pone la armadura del soldado, la armadura de Dios. En el libro de Efesios capítulo 6, el apóstol San Pablo dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, los zapatos del evangelio de la paz, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación en la cabeza, y sobre todo que tomemos el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y todos casi siempre hemos enseñado hasta allí, que nos pongamos la armadura de Dios, y casi nadie enseña lo que sigue después, lo que el apóstol dice después. ¿Por qué? Porque lo que sigue después dice, orando en todo tiempo, en toda ocasión, por toda necesidad, por todo lo que uno tenga que orar. Porque de nada sirve que nos pongamos toda la armadura de Dios si no tenemos unción, si no tenemos Espíritu de Dios. Y la única forma de que nuestra unción, tenerla allí firme, tenerla cada día mejor, fuerte, estar lleno de Dios, es hablando con Dios, conociendo cada día mejor a Dios, rogando. Por eso allí de rodillas todo el tiempo, el mismo Señor Jesucristo se pasaba noches enteras orando. Todos aquellos que llegaron a vencer ese espíritu de temor es porque oraban delante de Dios. El mismo Daniel pudo vencer el miedo cuando lo echaron al pozo de los leones, porque oraba 3 veces al día. Si no nos ponemos a orar, ¿de qué sirve que nos pongamos toda la armadura de Dios? La armadura de Dios es conocimiento. Por eso aquellos hombres allá cuando enfrentan a Goliat, cuando son retados por Goliat, todo ese conocimiento y toda la armadura que traían era inútil, porque el espíritu de miedo y de temor los estaba controlando. Y para vencer ese espíritu de miedo y de temor, solamente con el Espíritu de Dios. Un espíritu más grande, más poderoso, más grande. Porque acuérdese, el Señor le dijo a Pedro, Simón, un espíritu de miedo que se llama Satanás te ha solicitado para tentarte. Y Pedro, como no sabía, dijo, Señor, yo hasta la muerte voy por ti. Y acabó negándolo 3 veces porque tuvo miedo. Entonces acá aparece el rey David, lleno de unción del Espíritu de Dios. Va y se enfrenta a Goliat porque no tiene miedo. Escuche bien, lo que realmente derrotó el rey David allí no fue a Goliat. A Goliat, a un gigante, no se le puede derrotar con una piedrita nomás y una onda. No, era el espíritu de miedo que éste traía, y por eso solo el rey David podía vencerlo, porque solamente él, como estaba lleno del Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios venía sobre él, era el único que tenía la capacidad de vencer ese espíritu de miedo que traía Goliat. Una vez vencido ese espíritu de miedo, vencer a Goliat era fácil. Por eso él agarró 5 piedras, y vea, qué curioso que dice la Biblia de que fue y agarró 5 piedras David, y no las agarró de cualquier lugar, porque piedras seguramente hay muchas allá en ese terreno donde estaban peleando, pero él dice que las agarró del arroyo, ¿entiende? Entonces, si las agarró del arroyo, eran piedras especiales, incluso dice que eran piedras lajas, no era cualquier piedra, no estaban ahí por casualidad. Dios, el Espíritu de Dios lo mandó que fuera por esas piedras allí, al arroyo.
Y con esas venció al espíritu de temor, al espíritu de miedo. Porque solamente así, con la unción, se puede vencer a los Goliaths, a los problemas que nosotros consideramos gigantes, muy grandes para nosotros, para resolverlos. Solamente, y lo primero que tenemos que vencer es ese espíritu de miedo. Porque eso es lo que está atrapando el mundo en nuestros días. Solamente viniendo a Cristo es que se puede vencer ese espíritu de miedo y de temor. ¿Cómo? Aceptando a Cristo como Señor y Salvador, porque dice que cuando lo aceptamos, en el libro de Romanos dice que el espíritu de Dios el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo a través del Espíritu Santo, es derramado. En el libro de Efesios, en el capítulo 3 y verso 14, el apóstol le dice a los efesios, dice que, entonces en el libro de Efesios, como estaba diciendo en el capítulo 3 y verso 14, voy a leer lo que dice la palabra de Dios, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, vea, espíritu, amor ahí, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad de la altura de esta gracia, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede o que sobrepasa todo conocimiento. Lo que estamos diciendo. Todo, dice, el amor de Dios a través del Espíritu Santo de Dios tiene que sobrepasar todo en conocimiento y todo entendimiento, porque todo eso, cuando nos enfrentamos a situaciones como allá el ejército de Israel con el rey Saúl, el miedo los controló, lo mismo a Pedro, lo mismo en muchos otros casos. Y solamente así, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso no hay que ser valiente, hay que estar lleno del amor de Dios, porque hemos dicho que es el poder más grande que uno puede tener para vencer, porque lo primero que hay que vencer es ese espíritu de miedo y de temor que está saturando a este mundo hoy en día. Así que si usted quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador y ser lleno de este espíritu de amor, de este perfecto amor, de este espíritu que Dios nos ofrece para vencer a todos esos Goliaths que se nos presentan, acepte a Cristo y empiece a ser lleno de este espíritu de poder, que es el Espíritu Santo de Dios, a través de creer en Cristo Jesús. Entonces, que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, haz conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por fe te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, para cuando tú me llames, yo estar listo. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha hecho esta oración de fe, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, que esta persona sienta la necesidad de acercarse diariamente a ti, de conocer quién tú eres, Señor. Te la ponemos en tus manos y decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.